la sesión. Vamos a conversar sobre la certificación ambiental para proyectos de inversión, de manera general, y vamos a ver un poco los aspectos en el sector minero. ¿Ya? El contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a ver qué es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEIA. Vamos a ver qué es la certificación ambiental, los instrumentos de gestión ambiental del SEIA y los instrumentos complementarios al SEIA. Vamos a ver a grandes rasgos el proceso de evaluación de impacto ambiental y para finalizar vamos a ver algunos detalles de la certificación ambiental en el sector minero. En primer lugar, un poco aterrizar el marco legal aplicable a la certificación ambiental y lo que viene a ser el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre las normas que podemos mencionar como las más relevantes tenemos a la ley del SEIA, la ley 27446 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 019-2009 en MINAM. También tenemos a la ley de creación del SENACE, que es un organismo técnico adscrito al sector ambiente. El SENACE fue creado en el 2012 y inició el ejercicio de sus funciones en el 2015. El SENACE tiene como principal función la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados de los proyectos de mayor envergadura y a la fecha ejerce funciones en el sector energía, minería, en el sector transportes, en el sector agricultura y en el sector de residuos sólidos. ¿Ya? Otra norma de relevancia para la presente exposición es la Ley 3327, la Ley de Promoción de las Inversiones y el Desarrollo Sostenible, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 05-2016 MINAM. Estas normas lo que hace es, además de modificar la ley de SEIA, introduce el proceso o el procedimiento interambiente o certificación ambiental global. ¿Qué busca este procedimiento? Busca que a través del mismo proceso de certificación ambiental, el titular del proyecto de inversión obtenga otros títulos habilitantes, ya sea, por ejemplo, una autorización de vertimiento, una autorización de desbosque, una autorización para el uso de agua para estudios o para obras, entre otros. ¿Ya? Y otra norma que se aprobó en el 2018 es el Decreto Legislativo 1394, que modifica la ley de SEIA y a su vez también modifica la ley de SENACE para fortalecer a esta entidad en el ejercicio de sus funciones. Luego de haber visto cuál es el marco legal aplicable, vamos a ver un poco qué es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEIA. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es un sistema único y coordinado de prevención, supervisión y control y corrección anticipada de impactos ambientales negativos derivados de los proyectos de inversión. Este sistema lo que hace es único porque aplica a nivel nacional, de manera transversal. ¿Ya? Todos los sectores están obligados a regirse por el SEIA. Y es coordinado porque, si bien el SEIA tiene como ente rector al Ministerio del Ambiente, el rector debe coordinar todo el ejercicio de funciones con los otros sectores. Por ejemplo, cuando el Ministerio del Ambiente mejor dicho, cuando los sectores van a aprobar un reglamento que tenga que ver con protección ambiental, van a regular un instrumento que tenga que ver con evaluación de impacto ambiental, deben coordinar con el Ministerio del Ambiente y pedir una opinión técnica para este proyecto normativo que sacarían. Por eso es un sistema único y coordinado. Ahora, el SEIA tiene una naturaleza eminentemente de prevención de impactos. ¿Qué es lo que busca? Que cuando un titular desarrolla un proyecto de inversión y previamente identifique los impactos que va a generar su proyecto, evalúe estos impactos e implemente medidas de manejo, control y en su caso de corrección y compensación de los impactos que pudiera generar su actividad. Esa es la naturaleza preventiva del SEIA. Ahora, como había mencionado, el SEIA tiene como ente rector al Ministerio del Ambiente.
El SEIA también está conformado por las autoridades competentes para el otorgamiento de la certificación ambiental. ¿Quiénes son estas autoridades? Son las autoridades sectoriales. Cada ministerio tiene su autoridad ambiental. Por ejemplo, tenemos al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Ministerio de la Producción, entre otros, tienen internamente a un órgano que realiza la función de autoridad competente. Asimismo, como autoridad competente, tenemos al SENACE, que ya hemos mencionado. El SENACE a la fecha ejerce funciones para el sector de energía y minas, para el sector transporte, para el sector agricultura y también en materia de residuos sólidos. El SENACE se encarga de la elaboración de los estudios de impacto ambiental detallados. También conforman el SEIA las autoridades de fiscalización ambiental. Por ejemplo, tenemos a la OEFA y a otras autoridades de fiscalización ambiental, que son las mismas autoridades sectoriales. Ellos intervienen en el SEIA porque una vez aprobado el estudio ambiental, estas autoridades de fiscalización ambiental lo que hacen es fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que están previstas en los instrumentos ambientales. Esto es el SEIA y estas son las entidades que la conforman. Ahora, en esta diapositiva vamos a ver qué es la certificación ambiental de un proyecto de inversión. La certificación ambiental viene a ser la resolución mediante la cual la autoridad competente apruebe el estudio ambiental de un proyecto de inversión. A través de esta certificación ambiental, lo que hace la autoridad es pronunciarse sobre la viabilidad ambiental de un proyecto en su integridad. Luego de haber realizado todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, se han evaluado y se ha considerado que el proyecto es viable porque se pueden controlar sus impactos, entonces se otorga la certificación ambiental. Esta certificación debe ser realizada considerando el proyecto en su integridad. No puede otorgarse en forma fraccionada o condicionada, ¿no? Porque sería sujeto a una causal de nulidad. Aquí un poco mencionar el principio de indivisibilidad del SEIA. El SEIA se rige por varios principios. Uno de ellos es la divisibilidad, que quiere decir que la evaluación de impacto ambiental se realiza de manera integral y considera todos los componentes del proyecto, considerando componentes principales y auxiliares, y comprende todas las etapas de un proyecto, desde la etapa inicial hasta la etapa de cierre. ¿Ya? Ahora, nos podemos hacer la pregunta de cuáles son o qué proyectos requieren de una certificación ambiental. En principio, todos estos proyectos que pudieran generar impactos ambientales negativos significativos. ¿Y cuáles son estos? Bueno, en la ley del SEIA ya se ha previsto un listado de proyectos de inversión que están sujetos al SEIA. Está previsto en el anexo 2 del reglamento de la ley del SEIA. Este listado es actualizado de manera periódica por el Ministerio del Ambiente en coordinación con las autoridades sectoriales. Y ya también habíamos señalado que la autoridad competente que otorga la certificación ambiental vienen a ser las autoridades sectoriales y para algunos casos el SENACE, ¿no? Como ya hemos señalado. Ahora, entremos a ver cuáles son los instrumentos de gestión ambiental del SEIA. El SEIA tiene 3 tipos de instrumentos de gestión ambiental aplicables a proyectos de inversión, los cuales se subdividen en 3 categorías. La primera categoría es la declaración de impacto ambiental, que aplica a proyectos de inversión que pudieran generar impactos ambientales negativos considerados como leves. La segunda categoría es el estudio de impacto ambiental semidetallado, que aplica a proyectos de inversión cuyos impactos ambientales negativos son considerados como moderados. Y la tercera categoría, que es la categoría más alta, es el estudio de impacto ambiental detallado, que aplica a proyectos que podrían generar impactos ambientales negativos altos. Aquí es importante mencionar otro instrumento ambiental del SEIA, pero que no aplica a proyectos de inversión, sino aplica a políticas, planes y programas públicos. Es la evaluación ambiental estratégica.
Esta evaluación ambiental estratégica, como digo, se aplica a estas políticas, planes y programas públicos que desarrollan las entidades del Estado, siempre que pudieran generar o tengan implicancias ambientales significativas. Aquí el sector o la entidad que proponga esta política, plan o programa debe presentar una evaluación ambiental estratégica al Ministerio del Ambiente, quien lo evalúa y emite un informe con recomendaciones con la finalidad de que cuando se implementen estas políticas, planes, se prevengan los impactos o los daños ambientales que pudiera ocasionar por el desarrollo. Bueno, estos son los instrumentos de gestión ambiental del SEIA, como les había mencionado. Ahora, tenemos otro tipo de instrumentos ambientales que no son del SEIA, son complementarios al SEIA. Estos instrumentos están regulados en normas sectoriales, ¿ya? Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos instrumentos deben ser concordantes y deben ser aprobados con un enfoque de integralidad y complementariedad a los otros instrumentos del SEIA, con la finalidad de que las medidas que se establezcan en estos instrumentos busquen al igual la prevención de los impactos ambientales negativos, ¿no? Podemos mencionar algunos de estos instrumentos de gestión ambiental complementarios. Por ejemplo, el plan de cierre o plan de abandono, que se aplica en la etapa final de un proyecto de inversión y contiene las medidas que se va a aplicar para remediar, rehabilitar el área que ha sido afectada por el proyecto, y el objetivo es que el proyecto, al final, el área donde se desarrolla el proyecto quede de un área en las condiciones similares a la que estaba antes del inicio del proyecto. Otro instrumento complementario al SEIA es el programa de adecuación y manejo ambiental, que aplica a proyectos que iniciaron su ejecución sin que antes exista un mandato legal para contar con una certificación ambiental. Por ejemplo, en el tema minero, cuando no existía la legislación ambiental minera, muchos proyectos tuvieron que tener un programa de adecuación y manejo ambiental. Otro instrumento complementario es el informe técnico sustentatorio, creado en el 2013. Este instrumento permite realizar cambios menores a un proyecto de inversión a través de un procedimiento simplificado que dura 15 días. Otro instrumento complementario que podemos señalar es el Plan Ambiental Detallado, creado recientemente para el sector energía y minas, y el cual permite regularizar algunos componentes que han sido construidos sin una previa modificación del instrumento ambiental. Y otro instrumento que podemos mencionar es la ficha técnica ambiental, que es un instrumento que aplica para proyectos de inversión que están fuera del SEIA, ya proyectos de menor envergadura, por así decirlo, y que actualmente está regulado para lo que es el sector telecomunicaciones, vivienda y también para las actividades de exploración minera. Como había señalado, estos instrumentos son complementarios del SEIA porque no están comprendidos dentro del SEIA, pero están regulados por normas sectoriales. En esta diapositiva podemos observar a grandes rasgos cómo es el proceso de evaluación de impacto ambiental. Un poco me centro en el término proceso porque implica varias etapas. Una primera etapa es el procedimiento ya en sí de clasificación. A través de este procedimiento lo que se busca es asignar una de las tres categorías que antes hemos mencionado a un proyecto de inversión determinado. Luego de asignarse la categoría proyecto, pasamos a una segunda etapa que es la elaboración del estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Y luego a una tercera etapa que es el procedimiento ya en sí de evaluación del estudio de impacto ambiental. Y finalmente se obtiene la certificación ambiental. Aquí un poco mencionar que a lo largo de todo este proceso de evaluación de impacto ambiental es obligatoria la aplicación de la participación ciudadana. ¿Qué es esto? La participación ciudadana implica promover y hacer que la población participe en forma activa, responsable y de buena fe en la toma de decisiones en materia ambiental. Desarrollando la participación ciudadana, por ejemplo, se hacen talleres, grupos
grupos vocales, entre otros mecanismos, a través de los cuales sugerencias, entre otros, para que sean introducidas en el proceso de evaluación de impacto ambiental y el titular lo considere para poder mejorar sus medidas. Como habíamos señalado, uno de los primeros, la primera etapa del proceso de evaluación ambiental es el procedimiento de clasificación. Previo al iniciar un procedimiento de clasificación, el titular debe verificar si su proyecto cuenta con una clasificación anticipada o unos términos de referencia comunes. ¿Qué es esto? La clasificación anticipada es cuando una norma, generalmente está el reglamento ambiental del sector, ha establecido ya qué categoría le corresponde a un proyecto de inversión. Por ejemplo, en el sector minero, ya el reglamento ambiental de exploración ha previsto cuándo un proyecto es de categoría 1 y cuándo es una categoría 2. Y el reglamento de explotación minera ya ha establecido cuándo un proyecto es de categoría 3 y que debe establecer un estudio de impacto ambiental detallado. ¿Ya? Esa es la clasificación anticipada. Y los términos de referencia comunes vienen a ser también normas en la cual se establece el contenido que debe ser desarrollado para elaborar un estudio ambiental. Entonces, cuando un proyecto ya tiene estos dos temas, una clasificación anticipada o un término de referencia común, ya no debe seguir el procedimiento de clasificación, sino debe coordinar con la autoridad ambiental para iniciar la elaboración de su instrumento ambiental. Sin embargo, no en todos los casos se cuentan con una clasificación anticipada y términos de referencia comunes. Por ejemplo, el sector transportes cuenta con clasificación anticipada y términos de referencia comunes. El sector minería también, pero no todos los sectores. Producción no cuenta, vivienda tampoco no cuenta. Entonces ahí tiene que iniciarse el procedimiento de clasificación. El procedimiento de clasificación dura 30 días hábiles. ¿Bien? E inicia con la presentación de la solicitud. Bien. Uno de los requisitos que se tiene que presentar es la evaluación preliminar, que es un documento que contiene la descripción del proyecto, la identificación de impactos, la identificación de las medidas y otros capítulos más, ¿no? Y también se presenta una propuesta de términos de referencia con si va a ser una categoría 2 o 3. Una vez que esto entra en evaluación a la autoridad ambiental va a correr traslado a los opinantes técnicos, que podría ser la Autoridad Nacional del Agua, si es que se involucra en un recurso hídrico, o el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, si es que esté involucrado en área natural protegida. Estas entidades emiten su opinión técnica, ya sea favorable o no favorable. En caso sea favorable y el titular levante todas las observaciones que se han formulado, lo que hace la autoridad es asignarle una categoría al proyecto de inversión. Si se asigna la categoría 1, en ese mismo acto se otorga la certificación ambiental, como si se tratara de una guía. Sin embargo, si el titular ha propuesto una categoría 2 o 3, aquí no se otorga la certificación ambiental, sino si lo que se hace es aprobar términos de referencia para una segunda etapa, que es la elaboración del estudio ambiental. ¿Ya? Además de aprobar los términos de referencia para la categoría 2 o 3, lo que hace la autoridad ambiental competente es establecer quiénes van a ser los opinantes técnicos que van a intervenir en la etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental. Asimismo, y en caso el titular lo haya solicitado, se otorgan las autorizaciones de investigación para la elaboración de la línea base. Aquí un poco de comentarles que la línea base es la descripción del área donde se va a desarrollar el proyecto de inversión, ¿ya?
se describen las características de los aspectos biológicos, físicos y sociales del área donde se va a desarrollar el proyecto de inversión, con la finalidad de tener un conocimiento de esta área, ¿ya? Y poder realizar una evaluación de impactos y un planteamiento de medidas adecuadas. Se requiere, para elaborar la línea base, se requiere tomar muestras de especies de flora, fauna, ¿no? Y es por eso que se requieren autorizaciones de investigación. Como les dije, al final de este procedimiento se otorga, se emite una resolución de clasificación, y si es la categoría 2 o 3, se emiten estos otros componentes que les comento, los términos de referencia, los opinantes técnicos y los informes de investigación. Una vez concluida esta etapa, ¿ya?, iniciamos lo que es la elaboración del estudio de impacto ambiental. Aquí vamos a señalar a grandes rasgos algunas consideraciones a tener en cuenta. Primero, que los estudios de impacto ambiental deben ser elaborados por consultoras ambientales inscritas en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental. ¿Ya? Esto es para los sectores en el cual el SENASA ejerce funciones. De manera paralela, las autoridades sectoriales que no han transferido funciones al SENACE mantienen sus propios registros de consultoras ambientales. Una consultora ambiental cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales quienes están capacitados y tienen sus profesiones, son afines a la materia ambiental y tienen experiencia en la elaboración de estudios ambientales. Otro aspecto a tener en cuenta en la elaboración del estudio de impacto ambiental es que el proyecto debe estar diseñado a nivel de factibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer el estudio ambiental, el titular ya previamente, a través de sus equipos de ingenieros, ya deben haber diseñado el proyecto de tal manera que tengan ya determinado la ubicación del proyecto, los componentes que va a tener el proyecto, las características de estos componentes, la cantidad de recursos hídricos que va a emplear, los insumos que se va a utilizar, la fuerza de trabajo, los montos de inversión, las cantidades de residuos que se va a generar, la calidad y cantidad de las emisiones, efluentes que el proyecto va a generar. Todos estos aspectos deben estar ya bien delimitados para considerar que un proyecto está a nivel de factibilidad. Este es un requisito esencial en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque si el proyecto no está a este nivel, lo que va a hacer la autoridad es declarar improcedente la solicitud, ¿ya? Por eso es importante tener en cuenta este aspecto. Otro aspecto a tener en cuenta es que el estudio de impacto ambiental se realiza en cumplimiento de los términos de referencia que le sean aplicables. En la lámina anterior vimos que hay términos de referencia comunes, ¿no?, aprobados por normas, o si no existe un término de referencia común, el titular tiene que iniciar el procedimiento para que se le aprueben los términos de referencia para su proyecto. El término de referencia, como les había mencionado, es un contenido que debe ser desarrollado para elaborar el estudio de impacto ambiental. ¿Ya? En los términos de referencia se indica qué capítulo debe desarrollarse para los estudios ambientales y cuál es el mínimo de información que debe contener. Otro aspecto a tener en cuenta es la participación ciudadana, como les había comentado, que debe de ser desarrollada a lo largo de todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, antes de la elaboración del estudio ambiental, durante la elaboración del estudio ambiental y también durante la evaluación misma del estudio ante la autoridad ambiental competente. Y luego de obtenida la certificación ambiental, también aplica la participación ciudadana ya, pero como parte del plan de gestión social del titular del proyecto de inversión. Estos son los aspectos más relevantes para la etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental. En esta diapositiva podemos observar un esquema simplificado del procedimiento ya de evaluación del estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Lo he simplificado así porque más adelante vamos a ver ya cómo es el procedimiento en el sector minero, ya con más detalles.
El procedimiento inicia con la presentación de ley A cumpliendo los requisitos TUPA de la entidad, así como otros requisitos que estén previstos en las normas. Inicia la etapa de evaluación, se formulan observaciones tanto del equipo de la autoridad ambiental como de los opinantes técnicos. El titular debe subsanar estas observaciones y una vez subsanadas todas las observaciones y obtenidas las opiniones técnicas favorables, corresponde aprobar el estudio ambiental y otorgar la certificación al proyecto de inversión. Y reiteramos que durante todo este proceso siempre tiene que darse la participación ciudadana, ¿no? Entrando ya al tema minero en sí. Aquí, en esta diapositiva, podemos observar las normas más relevantes para la certificación ambiental. Estas normas son aplicables a la mediana y gran minería, ¿ya? Para un poco distinguir de la pequeña minería y la minería artesanal, que tienen otra reglamentación y están a cargo de los gobiernos regionales. ¿Ya? Ahora nos vamos a centrar solo en la mediana y gran minería. Entre las normas que podemos mencionar, tenemos al Reglamento Ambiental para las entidades de explotación, beneficio, labor general, almacenamiento y transporte minero, que es el Decreto Supremo 040-2014. También tenemos el Reglamento Ambiental para exploración minera, aprobado por el Decreto Supremo 042-2017. También tenemos normas de participación ciudadana, aplicables al sector minero. Y también, como les había comentado, están las normas que aprueban los términos de referencia comunes para proyectos de explotación y los términos de referencia comunes para los proyectos de exploración, ¿ya? También de manera referencial, el sector minero, comentarles que el sector minero cuenta con criterios técnicos para los informes técnicos sustentatorios. Para este instrumento complementario que permite introducir cambios menores a un proyecto. Y finalmente señalar que el sector minero tiene una ley de cierre de minas, el cual regula el plan de cierre de minas que es aplicable en la etapa final de un proyecto de inversión. ¿Ya? Estos son comentarles en sí que el sector minero cuenta con una regulación bien amplia. Estas son las normas más relevantes que he podido yo sintetizar para la presentación, pero es un sector bien regulado. Y no solo por estas normas, sino existen una parte de normas transsectoriales como el tema de recursos hídricos, de flora, fauna, es una inmensidad del marco normativo aplicable a un proyecto de inversión. ¿Sí? Ahora, en esta diapositiva podemos ver cuáles son los instrumentos de gestión ambiental aplicables a los proyectos mineros. Por ejemplo, para el caso de las actividades de exploración minera, comentarles que la exploración minera lo que busca es identificar, determinar la ubicación de los yacimientos mineros que puedan ser explotados posteriormente. Esta actividad se desarrolla por diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, métodos de perforación, a través de plataformas de perforación, o a través de la construcción de túneles, trincheras, calicatas, entre otros. Para la actividad de exploración minera, ya el reglamento de exploración ha previsto 3 tipos de instrumentos ambientales. El primer instrumento que podemos mencionar es la ficha técnica ambiental, que aplica a proyectos de exploración que tengan hasta 20 plataformas de perforación o involucren hasta 10 hectáreas, 10 hectáreas efectivamente disturbadas, ¿no? Ya sea con la construcción de plataformas, trincheras o calicatas. Y va a corresponder una declaración de impacto ambiental cuando el proyecto implique hasta 40 plataformas de perforación o hasta 10 hectáreas disturbadas, o la construcción de túneles de exploración de hasta 100 metros de longitud. Cuando el proyecto es más grande, por ejemplo, y comprenda hasta 700 plataformas de perforación o más de 10 hectáreas disturbadas, o túneles de más de 100 metros de longitud, o implica la construcción de una planta piloto, se tiene que presentar un estudio de impacto ambiental semidetallado. Aquí mencionaría que por ahora la actividad de exploración lo está viendo el Ministerio de Energía y Minas a través de sus 3 instrumentos. ¿Ya? Ahora,
En el caso de los proyectos de explotación minera, beneficio, labor general, transporte o almacenamiento minero, son otros los instrumentos que se aplican. Tenemos, por ejemplo, para la actividad de explotación minera y beneficio, ya el reglamento de explotación ha previsto que esta actividad tiene que contar con un estudio de impacto ambiental detallado. En caso de las actividades de labor general, transporte y almacenamiento minero, el reglamento ya ha previsto que podría ser un estudio de impacto ambiental semidetallado o un estudio de impacto ambiental detallado. Aquí necesariamente tiene que desarrollarse el procedimiento de clasificación que les mostré en diapositivas anteriores. Aparte de estos instrumentos, el sector minero aplica otros instrumentos de gestión ambiental, como el plan de cierre, que como les he mencionado, aplica la etapa final del proyecto de inversión. El informe técnico sustentatorio, que también les señalé, aplica para proyectos, para realizar modificaciones menores a un proyecto de inversión. Y el plan de ambiente detallado, que también, como les he señalado, aplica para regularizar algún componente o alguna modificación realizada sin una previa aprobación de la autoridad. De manera resumida, aquí señalarles que el SENACE a la fecha evalúa los estudios de impacto ambiental detallados para los proyectos de explotación y beneficio minero, así como sus modificaciones, incluyendo el ITS. Y por otro lado tenemos al Ministerio de Energía y Minas, que por ahora está viendo todo el tema de exploración minera, ¿ya? A través de la declaración de impacto ambiental, del estudio de impacto ambiental semidetallado, los planes de cierre, el plan ambiental detallado e ITS. Eso es en torno a lo que son los instrumentos en general aplicables al sector minero. Ahora sí, entremos a lo que es la elaboración del estudio de impacto ambiental del sector minero. Antes de comentar en la diapositiva, quiero señalar que, como habíamos indicado, para realizar un proyecto de inversión puede que cuentes con términos de referencia comunes, y si no tienes con términos de referencia comunes, puedes o debes iniciar un procedimiento para aprobar tus términos de referencia específicos. En el caso minero hay algo más curioso todavía. Si bien se cuenta con términos de referencia comunes, el reglamento ambiental ha previsto que en determinados casos el titular debe realizar un trámite para aprobarles términos de referencia específicos. Específicamente, es para el caso cuando el proyecto va a desarrollarse en un área sensible. Por ejemplo, cuando involucre en un área natural protegida o un glaciar, o también cuando, por ejemplo, implique un área natural protegida o áreas de restos arqueológicos, entre otros. O también cuando, por ejemplo, se implique la explotación de mineral radioactivo, ¿no? O sea, son supuestos ya bien específicos donde el proyecto va a tener un impacto más considerable. Entonces ahí se debe realizar la aprobación de términos de referencia específicos, ¿ya? Para el presente caso vamos a optar por aplicar los términos de referencia comunes para poder simplificar la exposición. Como estamos conversando, aquí estamos hablando de un proyecto minero de categoría 3 que está a cargo del SENACE. ¿Ya? Entonces, el primer paso para iniciar la elaboración del estudio ambiental es comunicar al SENACE el acogimiento a los términos de referencia comunes. El SENACE recibe esta comunicación, la evalúa y en ese caso le da la conformidad al titular para que proceda con los siguientes pasos. Luego de ello, el titular debe coordinar con el SENACE para la ejecución de mecanismos de participación ciudadana en esta etapa preliminar. Estos mecanismos de participación ciudadana van a buscar informar a la población sobre las actividades que se van a desarrollar para la elaboración del estudio ambiental. Implica el desarrollo de un taller participativo, entre otros mecanismos. Una vez ejecutados estos mecanismos de participación ciudadana, el titular debe comunicar al SENACE
la fecha de inicio de la elaboración del estudio ambiental. Asimismo, debe comunicar quién va a ser la consultora que ha contratado para elaborar este estudio. También debe presentar un plan de trabajo para la elaboración de la línea base y evidencias de haber ejecutado los mecanismos de participación ciudadana que les he comentado hace rato. Luego de haber comunicado la fecha de inicio, el titular ya puede dar por iniciado la elaboración del estudio. ¿Ya? Los primeros capítulos que se deben desarrollar del estudio ambiental es la elaboración de la línea base y la descripción del proyecto. La línea base, como les había señalado, es la descripción del área donde se va a desarrollar el proyecto, en el cual se va a considerar los aspectos físicos, biológicos y sociales del área antes del desarrollo del proyecto. Para obtener la línea base, la información para la línea base, debe salir el equipo de la consultora, va a salir a campo a recoger esta información, y es por eso que tiene que tener un plan de trabajo. Aquí también el SENACE interviene acompañando al equipo de la consultora en el recojo de esta información. De manera paralela, la consultora va avanzando con lo que es el capítulo de descripción del proyecto. Y una vez concluidos estos dos capítulos, se presenta al SENACE un plan de participación ciudadana aplicable a esta etapa, ¿no? A la etapa durante la elaboración. Este plan va a contener los mecanismos a través de los cuales se va a informar a la población sobre el avance en el desarrollo del estudio ambiental. Y como les dije, la finalidad es recabar información, percepciones, opiniones, sugerencias de la población, los cuales tienen que ser evaluados y analizados por el equipo consultor para plantear medidas adecuadas, ¿no?, en el estudio. Luego de haber ejecutado estos mecanismos, el titular con la consultora deben desarrollar los otros capítulos del estudio de impacto ambiental, capítulos como por ejemplo la identificación de impactos ambientales, la evaluación misma de impacto ambiental, los planes de manejo, entre otros. Y una vez finalizado el estudio ambiental, se recomienda tener una exposición ante el SENACE, en el cual el equipo de la consultora, el titular, van a exponer los aspectos más relevantes del estudio ambiental ante los funcionarios del SENACE y podrían invitar a los opinantes técnicos. En esta exposición lo que hace el SENACE es brindarle unas sugerencias y recomendaciones para ampliar algún otro tema en el estudio ambiental. Una vez ya finalizado el estudio ambiental, el titular puede ya presentar su instrumento ante el SENACE. Aquí un poco comentarles que el SENACE cuenta con una plataforma informática denominada EVA. Esta plataforma está en operación desde el 2018, sin embargo, antes ya se aplicaba otra plataforma informática denominada ELSEAL, que es del Ministerio de Energía y Minas. Recordemos que la función de evaluación de los estudios de impacto ambiental antes estaba a cargo del Ministerio de Energía y Minas, y por eso que se aplicaba esta plataforma informática. Sin embargo, desde el 2018 el SENACE ya aplica su propia plataforma informática denominada EVA. A través de esta plataforma, el titular y la consultora ambiental solicitan al SENACE su contraseña y usuario para poder así subir lo que es el estudio de impacto ambiental y presentarlo vía electrónica al SENACE. Una vez presentada el estudio de impacto ambiental, inicia la evaluación de admisibilidad. El equipo de SENACE va a evaluar que cumpla con todos los requisitos de admisibilidad, y también se verifica que el estudio ambiental cumpla con los términos de referencia que hemos señalado. Pueden ser términos de referencia comunes o los términos de referencia específicos. También se verifica que el titular haya cumplido con comunicar previamente la fecha de inicio de elaboración de ley. Si no se cumplen con estos requisitos,
se declara la inadmisibilidad del estudio ambiental. En esta misma oportunidad, Puede aburrirme. el equipo de SENACE evalúa el plan de participación ciudadana y el resumen ejecutivo. Este plan de participación ciudadana lo que contiene son los mecanismos que van a desarrollarse durante todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y el resumen ejecutivo es una síntesis de todo el estudio ambiental, de todos los capítulos, pero de manera resumida y bien sintetizada, y tiene que ser accesible para todos. Tiene que ser adaptado en un lenguaje sencillo y claro, ¿ya? El equipo de SENACE va a evaluar el PPC y el resumen ejecutivo, y de ser el caso le da su conformidad. Una vez obtenida la conformidad del PPC y el resumen ejecutivo, inicia la evaluación misma ya del estudio ambiental, ¿ya? El estudio ambiental, la evaluación técnica se realiza en forma paralela al desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana. Cuando se aprueba el plan de participación ciudadana, se le indica al titular que debe darle difusión, ¿ya? Y esto se realiza a través de los anuncios en medios radiales, anuncios en el diario oficial del peruano, en un diario local, se pegan afiches en locales públicos, se distribuyen resúmenes ejecutivos en los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en las comunidades, ¿ya? La idea es informarle a la población que el estudio ambiental ha ingresado al SENACE para su evaluación y que la población tiene un plazo determinado para presentar sus sugerencias, sus observaciones. También se le indica la fecha en que se van a realizar los talleres y la audiencia pública para que la población pueda participar en forma activa y presentar sus aportes y sus sugerencias, ¿ya? Como les había comentado, la evaluación técnica va en paralelo al desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana. Una vez iniciada la evaluación técnica, el SENACE va a trasladar el estudio ambiental a las entidades opinantes que sean necesarias. Por ejemplo, tenemos a la Autoridad Nacional del Agua, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, al CERFOR, al Ministerio de Agricultura, al IPEN, que en el marco de sus competencias intervienen en el proceso de evaluación ambiental, formulando observaciones y su opinión técnica, ¿ya? Una vez que estos opinantes técnicos han remitido sus observaciones al SENACE, se elabora el informe técnico de evaluación. El informe técnico de evaluación va a recoger las observaciones de los opinantes técnicos, las observaciones del equipo del SENACE y también las observaciones que han sido recogidas durante todo el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana. Estas observaciones son trasladadas al titular para que las subsane en un plazo de 45 días calendario, ¿ya? Los cuales también pueden ser ampliados a solicitud del titular. Una vez que el titular presente su levantamiento de observaciones, el SENACE va a trasladar este levantamiento a los opinantes técnicos para que se pronuncie si se han levantado o no todas sus observaciones. En el caso que persistan observaciones, es decir, que no hayan sido levantadas en su totalidad, el SENACE elabora un informe técnico complementario, ¿ya? A través del cual se van a consolidar las observaciones que no han sido levantadas, ¿ya? Incluyendo las de los opinantes técnicos, y se le requiere al titular la presentación de información complementaria. El titular tiene un plazo de 15 días para presentar esta información, ¿ya? Y una vez que subsane estas observaciones, nuevamente se traslada este levantamiento a los opinantes técnicos para que lo evalúen y, de ser el caso, emitan su opinión técnica favorable. Una vez obtenidas las opiniones técnicas favorables y levantadas satisfactoriamente todas las observaciones, el equipo técnico SENACE elabora el informe técnico final. El informe técnico final tiene que recomendar aprobar o desaprobar el estudio ambiental, ¿ya?
En el caso se recomienda aprobar el estudio ambiental, se emite la resolución directoral mediante la cual se aprueba el estudio ambiental, ¿no? Y de esa misma manera se obtiene la certificación ambiental. De igual manera, si recomiendan la desaprobación, se emite la resolución que desapruebe el estudio ambiental. En el caso se desapruebe el estudio ambiental, el titular del proyecto puede presentar un recurso de impugnación. Puede presentar los recursos de impugnación son dos, el de reconsideración y el de apelación. Cuando presenta un recurso de reconsideración, la misma autoridad, que en este caso viene a ser una dirección de línea, va a evaluar el recurso, y el recurso de reconsideración implica en la presentación de una prueba nueva. Entonces, va a evaluar este recurso y la prueba nueva que se presente para ver si debe o no debe reformular su decisión. En el caso que la autoridad considere desestimar el recurso de reconsideración, declara infundada el recurso y por consiguiente no acepta lo requerido por el titular. En este caso el titular puede optar por presentar un recurso de apelación. Aquí, una vez presentado el recurso de apelación, lo que hace este órgano de línea es elevar el recurso al superior jerárquico, que viene a ser la presidencia ejecutiva del SENACE, para que evalúe el recurso y, en ese caso, declare fundado o infundada la apelación. De declarar fundada la apelación, entonces va a declarar la nulidad de la resolución que desapruebe el estudio ambiental y va a ordenar que se retrotraiga el procedimiento hasta donde se ha incurrido el vicio, y así continuar el procedimiento hasta nuevamente llegar a un punto final, ¿no? Es así más o menos como se desarrolla el procedimiento de evaluación del estudio de impacto ambiental en el sector minero, que está a cargo del SENACE, ¿no? Bueno, para cerrar la presentación un poco, acá hay algunas conclusiones para cerrar las ideas. Sobre la certificación ambiental, hemos señalado que es la resolución que aprueba el estudio ambiental, ¿no? Esta certificación lo que hace es declarar la viabilidad de un proyecto de inversión, garantizando que este pueda ser desarrollado de forma sostenible, sin afectar la salud de las personas, sin afectar la calidad del ambiente, ¿ya? Aquí también un poco señalar que la certificación ambiental no autoriza el inicio de un proyecto de inversión, ¿ya? Ojo, porque previamente tienen que tramitarse autorizaciones y permisos según la legislación aplicable. La certificación solo declara la viabilidad ambiental, es un requerimiento legal, ¿ya?, sin el cual no se puede desarrollar un proyecto de inversión, y tampoco no se puede obtener otras autorizaciones sin que no se cuente con la certificación ambiental. Sobre los instrumentos de gestión ambiental de SEIA hemos señalado que son 3 para los proyectos de inversión: la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semi-detallado y el estudio de impacto ambiental detallado. Y los instrumentos complementarios son los instrumentos distintos a los que hemos señalado, que están regulados en las normas sectoriales. Por ejemplo, tenemos al ITS, al Plan Ambiental Detallado, al PAMA, entre otros. Ahora, sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental hemos señalado que es un proceso que comprende varias etapas: una etapa de clasificación, una etapa de elaboración del estudio ambiental y una etapa de evaluación misma ya del instrumento ante la autoridad competente. Este proceso tiene que desarrollarse también a la par de los mecanismos de participación ciudadana, con la finalidad de involucrar a la población, involucrar y recoger sus opiniones, observaciones, sugerencias, para que todo pueda ser evaluado por la autoridad ambiental y el proceso sea más eficiente, ¿ya? Y finalmente, sobre la certificación ambiental en los proyectos mineros, hemos visto que existe regulación para actividades de exploración y explotación minera, pero la finalidad es la misma. La finalidad es declarar la viabilidad ambiental del proyecto de inversión, del proyecto minero en este caso, con la finalidad que pueda ser desarrollado de una forma que consolide, que garantice la protección del ambiente, ¿no?, y en armonía con el medio donde se va a desarrollar este proyecto de inversión.
Bueno, esos a grandes rasgos los que les puedo comentar sobre la certificación ambiental en general y la certificación ambiental en los proyectos mineros, ¿no? Gracias por su tiempo y quedo a sus comentarios, por sugerencias, por alguna inquietud. ¿Lo me escuchan? A ver, buenas tardes, jóvenes. Este es el momento para que puedan ustedes hacer las preguntas que crean convenientes. A ver, por favor. Hay varias preguntas en el chat, si las pueden oralizar para que el doctor pueda darles respuesta. Doctor Ignacio. Sí. Mire, aquí por Ángel pregunta, ¿el ANA es un opinante técnico o una EFA? La Autoridad Nacional del Agua es un opinante técnico para el procedimiento de certificación ambiental. Ahora, un poco también señalar que la Autoridad Nacional del Agua también ejerce funciones de fiscalización en lo que es los recursos hídricos. ¿Ya? Ahí un poco aclarar ese tema. Excelente, doctor. Ahí. A ver. Hugo Paiva pregunta, ¿a quién se presenta la solicitud de clasificación? ¿Al sector del proyecto o al SENACE? Ya, ese tema es interesante. Ya, vamos a primero aterrizar en qué sector estamos hablando. Por ejemplo, si es un sector que ha transferido funciones, por ejemplo el sector transportes o agricultura, la función de clasificación la realiza el SENACE, ¿ya? Pero si es un proyecto que no ha transferido funciones al SENACE, por ejemplo, cuando el sector producción o vivienda, la clasificación la hace el mismo sector, ¿ya? Va a depender de cada sector. Un poco acá aclararles que el SENACE, si bien tiene la función de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados, también tiene la función de realizar la clasificación de estos proyectos cuando, respecto de los sectores que le hayan transferido funciones. El que pregunta, Hugo Paiva, creo que quiere decir algo. A ver. Sí, lo escucho. Me parece que no. No, ya está respondida la pregunta. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Soy José Díez. Una consulta con respecto a los TDR comunes, estos ya están preestablecidos, ¿verdad? Entonces, para los EIA de este tipo de proyectos, ¿qué información se puede usar dentro de la estructura de la EIA como información secundaria de proyectos ya que coinciden con estos, o sea, ¿no? Por lo mismo que son TDR comunes? Ya. Bueno, primero señalar un poco, tal vez no todos manejan el tema. Información primaria es aquella información que se recoge en campo, que el equipo consultor recoge en campo, ¿no? Toma muestras, sale a campo y recoge esa información. Esa es la información primaria, la información que se recoge en campo para la elaboración de la línea base. Información secundaria es aquella información que se obtiene de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, de otros estudios o de información oficial, por ejemplo, de CENAMI o de otra entidad pública. Eso viene a ser lo que es información secundaria. Ahora, el estudio ambiental puede utilizarse, para la elaboración de la línea base puede utilizarse todos tipos de información,
pero la norma minera exige el uso de información primaria y en casos que sean justificados se puede utilizar información secundaria, ¿no? Va a depender el tipo de información que se quiera usar y también va a depender de cómo lo planteen en el plan de trabajo para la elaboración de la línea base. Correcto. Una consulta adicional, quizás no está vinculada al sector minero o quizás también está vinculada. Para realizar la línea base, esto se tiene que hacer ya cuando hay eh, un proyecto a nivel conceptual, ¿verdad? Pero mayormente cuando se hacen proyectos con el sector público, el presupuesto se aprueba ya a nivel factibilidad, ¿correcto? Entonces, la línea base, ¿con qué presupuesto se maneja para realizarla? Si es que el presupuesto aún no está aprobado a nivel conceptual, o cuándo se recomienda iniciar el estudio de línea base, ¿no? Para iniciar el EIA. Bueno, lo que pide la norma es que el estudio se elabora a nivel de factibilidad, ¿no? Eso es lo que exige la ley del SEIA y también las normas mineras, ¿no? Y esto aplica a todos los proyectos de inversión. O sea, la ley del SEIA, como les dije, es transversal a todos los sectores, incluyendo los proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, ahí, claro, como tú comentas, los proyectos de inversión pública tienen una regulación ya más especial todavía, ¿no? Porque tenemos en este caso lo que es el Invierte-P, antes era el SNIP, ¿no? Claro. Y ahí el tema es un poco más complejo porque tiene que haber una concordancia entre lo que es el SEIA y ahora el Invierte-P, ¿no? Pero la lógica es esto, que los proyectos de inversión tienen que ser desarrollados a nivel de factibilidad. Un poco ahí comentarle que el INVIERTE-P tiene distintos instrumentos, ¿ya? Por ejemplo, que tiene fichas ambientales, y no recuerdo bien cuáles son las categorías que manejan para los proyectos de inversión, pero estos tienen que ir a la par con su instrumento ambiental, ¿no? La mayoría de proyectos de inversión pública no cuentan con una clasificación anticipada y deben iniciar el procedimiento de clasificación. Y si es un proyecto que va a generar impactos, por ejemplo, leves, generalmente con la clasificación obtienen su certificación ambiental como una DIA y ya pueden pasar a las siguientes etapas del proceso en sí para obtener otras autorizaciones. Correcto. Ya, para cerrar mi participación, los días pueden ser elaborados por un ingeniero, o sea, no tiene que ser parte de una consultora, o sea, si es que póngase que trabaja en un sector público y para reducir algo de costos, porque usted sabe que el tema de presupuesto en el sector público es bien complicado, entonces Sí. un ingeniero puede realizar este día o Ya. se tiene que contratar una consultora. Ahí tendríamos que revisar la norma sectorial aplicable, ¿ya? Por ejemplo, el procedimiento de clasificación, lo que pide la norma del SEIA es que lo realice una consultora ambiental o también pueden desarrollarlo personas naturales inscritas en el registro. Es lo que dice la norma. Sin embargo, a la fecha no se ha habilitado un registro de personas naturales. Entonces, recuerdo que el Ministerio del Ambiente emitió unos pronunciamientos señalando que personas naturales pueden desarrollar lo que es la evaluación preliminar para un procedimiento de clasificación, ¿ya? En el caso, por ejemplo, ahora del sector minero, por ejemplo, las normas establecen que las guías pueden ser elaboradas por personas naturales, ¿no? Con experiencia en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. No se preocupe, gracias a usted. ¿Alguna otra consulta? Doctor, acá tiene una pregunta. Ahí va a preguntar alguien, creo.
Bueno, aquí hay una pregunta, no puedo leer el nombre porque me parece que son solo dígitos. Dice, la actualización de los SEIA no cuentan con términos de referencia. ¿Qué entidad lo establece y cómo es el procedimiento? Ya, es una pregunta interesante. Ya, la actualización de SEIA, lo que establece la norma de SEIA es que los estudios ambientales deben ser actualizados cada 5 años desde el inicio del proyecto. Ya. Sin embargo, no hay mayor regulación de esto. Algunas entidades han regulado algunos aspectos que deben desarrollar para la actualización. Sin embargo, no es uniforme, ¿ya? Sin embargo, la obligación está, la obligación existe y a la fecha los sectores están manejándolo cada uno por su cuenta. El Ministerio del Ambiente sacó un proyecto para regular la actualización de los estudios ambientales. Sin embargo, no ha llegado a aprobarse a la fecha este estudio, ¿no? A la fecha no está tan claro la regulación de cómo deben actualizarse. No hay términos de referencia comunes para actualizar los estudios. Lo único que podríamos tener claro es que la actualización de un estudio ambiental implica la identificación de los impactos que no hayan sido considerados, que no hayan sido identificados y al inicio, y con el desarrollo del proyecto se pueden generar nuevos impactos. Entonces con la actualización se consideran esos impactos y se introducen en el estudio, en los planes de manejo. ¿Ya? Ahora, lo que la norma de SEIA ha regulado es que cuando un proyecto plantee una modificación del instrumento ambiental, ¿ya?, deben introducirse las actualizaciones de sus planes de manejo. Entonces, esa es una forma de actualizar también los instrumentos ambientales, con una modificación. Cuando se hace la modificación del instrumento ambiental, producto de una ampliación del proyecto mismo, debe realizarse la actualización de los planes, los planes de manejo y otros planes que involucren el estudio ambiental, ¿no? Excelente, doctor. Aquí tiene otra pregunta de Ángel que dice, ¿los PAMA se deben actualizar? Ya. Bueno, en principio, como los comenté, las normas de SEIA aplican a los instrumentos ambientales de SEIA, que como les dije es el estudio de impacto ambiental detallado, la DIA y el estudio de impacto ambiental semi-detallado. Los PAMAs es un tema bien curioso. El PAMA es creado para adecuar un proyecto de inversión que no contaba con certificación ambiental, y se aprueba su PAMA para que se adecue a este nuevo marco legal y se implementen compromisos que debe realizar el titular del proyecto de inversión para lograr adecuar su proyecto al nuevo marco legal, por ejemplo, a cumplir los nuevos estándares, los límites máximos permisibles, ¿no? El titular debe hacer inversiones para poder alcanzar esas metas. Y tiene un cronograma, ¿ya? Tiene un cronograma. O sea, no es que el PAMA va a ser eterno. El PAMA tiene un cronograma en el cual el titular se compromete a ejecutar determinados compromisos, o obligaciones, disculpen, ¿ya? Y tiene un fin, ¿ya? Entonces, no tendría mayor sentido actualizar un PAMA. Sin embargo, si el titular, por ejemplo, logra y cumple los compromisos del PAMA, puede seguir operando con ese PAMA. O sea, puede seguir operando su actividad bajo las medidas previstas en el PAMA. Sin embargo, cuando pretenda realizar alguna modificación o ampliación de su actividad, tendría que presentar un instrumento ambiental ya en el marco de SEIA que va a tener que recoger todo esto que está previsto en el PAMA. Ahí un poco tener en cuenta cómo está regulado sectorialmente, ¿no? Es importante ver las normas sectoriales, porque, ojo, si bien hemos dicho que el MINAJ tiene que coordinar todo esto con los sectores, en algunos casos los sectores están variando en su regulación, ¿no? Por ejemplo, a la fecha el sector energía y minas ya no aprueba PAMAs ya desde hace años, no está regulado el PAMA. Sin embargo, en el sector transportes
Y en el sector producción, por ejemplo, se ha regulado el PAMA nuevamente para estos proyectos que no contaban con certificación ambiental. Excelente, doctor. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo dan a conocer los talleres de participación público? ¿Cómo se dan a conocer los talleres? O sea, bien claro, una vez que se apruebe, en el sector minero, una vez que se aprueben el plan de participación ciudadana para la etapa de evaluación, lo que se hace es la difusión de este plan de participación ciudadana a través de anuncios radiales, publicación en el diario oficial del peruano, en un diario local, y en estas publicaciones se indica que el estudio está en evaluación y que los interesados pueden acudir a determinado lugar donde están los ejemplares del estudio, de los resúmenes ejecutivos, donde pueden revisar el estudio y otros aspectos y poder presentar sus comentarios, sugerencias al SENACE, ya sea a través de un medio escrito o a través de correos electrónicos, y también van a saber las fechas en que se van a realizar los talleres y los lugares donde se van a realizar estos, y de esa forma la población puede participar en forma efectiva. Excelente. César Lucero pregunta, el ponente dijo que los estudios ambientales solo deben hacerlo consultoras ambientales registradas en el SENACE, pero se sabe que los IGAFON también son estudios ambientales y es necesario, pregunta, ¿es necesario que lo realice una consultora ambiental registrada en el SENACE? Ya. El IGAFON es un instrumento para la formalización de las actividades mineras, de pequeña minería, ¿ya? Pequeña minería y minería artesanal. ¿Ya? Aquí, como les dije, el SENACE no tiene competencia en este sector de minería y pequeña minería artesanal, ¿no? Habría que revisar la legislación aplicable a este sector, pero en principio no les sería exigible la aplicación de una consultora registrada en SENACE. Excelente, a ver lo que escribe. Aquí hay otro. Pregunta, los instrumentos de adecuación ambiental, como son el programa de adecuación y manejo ambiental, el plan de manejo ambiental, el plan ambiental complementario y el programa especial de manejo ambiental, ¿se excluyen de la clasificación ambiental para la evaluación ambiental? Bueno, como les había señalado, estos instrumentos como el PAMA, el PAC, ¿no? Entre otros, el Plan Ambiental Comunitario del sector hidrocarburos, que estaba regulado anteriormente, igual para regularizar componentes, estos no, como les había señalado, son instrumentos complementarios al SEIA. Estos no tienen que pasar por un procedimiento de clasificación, ¿no? Recordemos que el procedimiento de clasificación es una etapa previa en principio, comentarles que el SEIA se aplica antes del desarrollo de una actividad, por eso es un sistema preventivo. ¿Ya? Entonces, en una etapa preliminar se tiene que asignar una categoría y luego se elabora ya sea el estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado. ¿Ya? En cambio, los instrumentos complementarios son instrumentos concretos, con una finalidad específica. Por ejemplo, como les había comentado, el PAMA, su finalidad es adecuar una actividad a un nuevo marco legal, ¿no? El plan ambiental complementario, al igual que el plan ambiental detallado que está regulado actualmente, busca regularizar un componente que ha sido construido sin certificación ambiental. O sea, son instrumentos que no tienen ninguna categoría, son tal cual. Por ejemplo, no es que exista un PAMA de categoría 1, un PAMA categoría 2, un PAMA categoría 3, no. Es un PAMA y punto, o un plan ambiental detallado y punto. No existe categorías para estos instrumentos. Una última pregunta que veo aquí, doctor, dice, ¿se puede integrar una actualización y una modificatoria de estudio de impacto ambiental en el sector minero para un estudio de tipo detallado o semidetallado? Ya,
Sí, justo esta consulta tiene que ver un poco con la última modificación que hubo al reglamento ambiental para explotación minera. Inicialmente, la integración de los instrumentos ambientales establecía que si un titular contaba con dos o más instrumentos ambientales, ¿ya? Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental para su actividad de explotación y otro estudio ambiental para un otro componente, por ejemplo, para una central de generación eléctrica. Entonces, lo que establecía el reglamento ambiental inicialmente era que el titular que cuente con dos o más instrumentos ambientales, o un PAMA y otro instrumento ambiental, debería integrarlos todos ellos en un único instrumento. Sin embargo, desde el 2014 esta obligación prácticamente era imposible de cumplir porque el mismo sector de energía y minas no aprobó unos términos de referencia que debía aprobar para un poco ver cómo se iba a realizar esta integración de los estudios ambientales. Con la modificación realizada a inicios de este año, ¿no?, al reglamento ambiental, lo que se ha dicho es que la integración se va a realizar en la misma modificación, en la modificación que se plantee, o en la actualización que se plantee, ¿no? O sea, cuando el titular minero vaya a presentar una modificación de su estudio ambiental o la actualización, tiene que, en ese mismo, tendría que integrar todos sus instrumentos de gestión ambiental. Muy bien, doctor. No sé si hay alguna pregunta adicional. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, doctor. Le saluda Roberto Sánchez. Sí, quería hacerle una consulta. Mire, yo actualmente trabajo en una unidad minera, desempeñando supervisión en lo que es seguridad y medio ambiente de obras ejecutadas como actividades conexas, ¿no? O sea, no directamente para operaciones de mina. La consulta es la siguiente. Nosotros supervisamos a otros contratistas dentro de la unidad que ejecutan diversos proyectos internos dentro de la unidad minera, como actividades conexas. Por ejemplo, apertura de carreteras, construcciones menores. En ese caso, para este tipo de proyectos que están dentro de un proyecto minero, o sea, son proyectos internos, ¿cómo es que se manejaría la parte o relacionándolo con el tema de certificación en este caso? ¿Tendría que obedecer a la certificación global que tiene de por sí el proyecto minero? ¿O tendría que quizás, no sé, por cada proyecto interno que cada vez se apruebe con una post-ejecución, tendría que quizás hacerse una modificatoria a este instrumento de gestión ambiental? Ya. Interesante tu consulta, Roberto. Aquí un poco resaltar o recordar que el CEIA y la certificación ambiental en sí es preventiva, es decir, se debe realizar antes de ejecutar la actividad, ¿ya? Y también, como les había mencionado, uno de los principios que rige el CEIA es el de indivisibilidad, es decir, que la certificación ambiental y la evaluación de impacto ambiental debe ser desarrollada de manera integral, considerando todos los componentes del proyecto. Y por componentes entendemos tanto los componentes principales como los auxiliares. Aquí me comentas que estos accesos, estas vías que construyen al interior de la unidad minera vienen a ser componentes auxiliares de la unidad minera, y por lo tanto tienen que estar en el marco del instrumento de gestión ambiental y de la certificación ambiental. Antes de ejecutar estas actividades que comentas, deben haber tramitado ante la autoridad ambiental una modificación del instrumento, o en todo caso, si es un cambio o una actividad con un impacto no significativo, debieron haber tramitado el informe técnico sustentatorio. Pero como le dije, todo es antes de ejecutar la actividad. Ahí también un poco aclarar que antiguamente, antiguamente se aprobaban instrumentos de gestión ambiental por separado para varios componentes, antes de la aplicación de
del reglamento del CEIA, bajo la regulación de las normas mineras antiguas del 93, se permitía aprobar estudios ambientales por componentes. Sin embargo, con la aplicación en sí de la ley y reglamento del CEIA, ya se resalta el tema de la indivisibilidad y que un proyecto debe contar con un único instrumento de gestión ambiental o una única certificación ambiental, pero la misma puede ser modificada, ¿no? Pero ya no se permite que un único proyecto cuente con varios instrumentos, ¿no? Entonces es por eso que tienen previa a desarrollar estos componentes deben hacerse una modificación o en todo caso un informe técnico sustentatorio. Ah, ya, doctor, excelente, excelente. Sí, le hacía la consulta justamente porque, bueno, hasta donde yo he podido percatarme o apreciar, no se ha informado, en este caso a nuestra área, de que se hagan este tipo de modificaciones mediante instrumentos técnicos sustentatorios cada vez que se pretenda avanzar algún tramo de carretera, ¿no? Era por eso más la pregunta, porque lógicamente los impactos ambientales negativos que se generan cada vez que se avanza un tramo de carretera en apertura, hablando en términos ambientales, sí son negativos, ¿no? Y bastante por el tema porque se emplea el tema de explosivos, ¿no? Claro, Se destruye gran parte. Exactamente. Entonces, esa era mi consulta. Le agradezco mucho, doctor. Bueno, esto me va a servir para tenerlo en cuenta de ahora en adelante. Sí, gracias a ti, Roberto. ¿Alguna otra consulta? Parece, doctor, que ya no hay más consultas, a menos que alguien quiera de pronto en este momento hacer una última consulta. Me parece que no. Doctor, solo queda agradecerle infinitamente por su tiempo, por la destreza de su disertación. Muchas gracias, ha sido muy valioso, no solo para quien habla, sino creo yo para todos los participantes. Una vez más agradecerle